Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un día como hoy, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes la arrebatan. Vencer el frío es algo que muchas veces cuesta trabajo, pero si tenemos el propósito en nuestros corazones de escuchar la palabra de Dios y de estar unidos y alabar al Señor, todo lo podemos hacer. Bueno, le damos una vez más gracias al Señor por estar en este lugar y por compartir la palabra con ustedes. Gracias a los pastores y a ustedes que están aquí, y el deseo de nuestro corazón es que el Señor les bendiga. Amén. A través de la palabra. Yo quisiera buscar en Daniel 1:8 y vamos a leer hasta el 14. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael, Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que bebían de beber, y les daba legumbres. Vamos a ver. Padre, te damos gracias porque tu palabra llena nuestros corazones, nos da vida, nos da enseñanza, y eso es lo que queremos en esta noche, que tú a través de ella pongas en cada uno de nuestros corazones el hacer lo que tú quieres. Gracias, Padre, porque tú has comenzado esta obra en este lugar, y tú tienes un propósito, Padre, en este lugar, en esta iglesia, y para cada una de las vidas que están aquí, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Veo en este pasaje, y puse por título a este mensaje, un propósito de corazón. Muchas veces nosotros nos hacemos propósitos a la ligera, pero otras veces nos hacemos propósitos sabiendo que nos va a llevar lucha, que vamos a tener riesgos, que vamos a tener sacrificios, y lo hacemos de corazón. Y yo pienso que este joven Daniel hizo este propósito con todo su corazón. Ellos habían venido deportados a Babilonia, y ahora este rey quería eliminar todo aquello que ellos traían de su pueblo, de su fe, y cambiarlos a un pueblo pagano
cambiarlos a una vida diferente, donde ellos pudieran servir al rey como uno de aquellos ciudadanos de aquel país. Ahora, esto para Daniel y sus compañeros chocaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe, una idiosincrasia, una vida de su pueblo y con su Dios. Y entonces llega este momento tan difícil que ellos tienen la oportunidad de crecer, la oportunidad de estar en un mejor trabajo, un mejor pago, iban a vivir muy bien, pero esto iba en contra de su fe, en contra de lo que ellos traían en su corazón para su Dios. Y ahora hay un dicho que dice que es mejor ser gracioso, caer en gracia que ser gracioso. Y dice que él halló gracia ante aquel hombre que estaba al frente, el jefe, que le pusieron para administrarlos, para darle la comida. Daniel significa príncipe o juez de Dios. Ahora, el nombre que le pusieron aquí, Belsasar, significaba príncipe de Bel. Quería decir príncipe de Belsasar, de aquel rey que quería que trabajara para él y aún que lo adoraran a él. Ahora imagínense, mis hermanos, si alguien aquí a nosotros nos quisiera cambiar. Es difícil cambiar a una persona. Yo creo que hay muchas personas que se casan y dicen, bueno, con el tiempo él cambia, yo lo voy a cambiar. Pero qué mal se siente cuando pasan 20 años y se dan cuenta que no ha cambiado. Y después le dicen, tú eres el mismo. Llevo 30 años y no has cambiado. Es verdad que es muy difícil, ¿no? Cambiar a una persona. Mire, yo creo que si hay, es el milagro más grande, el que el Señor cambia nuestras vidas. Amén. Ese es el milagro más grande. Que uno ve a una persona sin Cristo y al pasar el tiempo usted lo ve y lo ve otro. Y qué alegría nos da cuando alguien dice, oiga, esta es otra persona. Después que tiene al Señor, es otro. No para mal, para bien. Para bien. Y ahora, este rey dijo, bueno, yo quiero cambiar a estos hombres. ¿Qué le cambió? Bueno, la comida. Dígame usted, piensen ustedes la comida que nosotros, unos y otros, nos digan, bueno, a partir de hoy no vas a comer nada de esto que tú has comido durante tantos años, vas a comer otra cosa. ¿Nos gustaría eso? Cambio en la idiosincrasia, en la religión, en la fe, en todas estas cosas que traían ellos de su pueblo. Él quiso cambiarse. Bueno, nosotros experimentamos eso. Que quisieron cambiar nuestra fe, cambiar las costumbres, y de hecho fue así, pero para mal, no fue para bien. Pero aún así, Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito. Y aquí vemos como Dios también, queriendo este rey cambiarlo, aún le cambió el nombre. El cambio de nombre era una costumbre de esa época. Abraham, ¿cómo lo pusieron? Abraham. A Jacob, Israel. El nombre tenía una connotación de lo que
el hombre iba a ser. Bueno, hay algunas madres que dicen, bueno, yo le voy a poner a mi hijo fulana, a ver si se parece a su tío, si se parece. ¿Usted no ha oído eso? Yo le puse a mi hijo así, a ver si sale al abuelo. Le puse así, a ver si sale a aquel pastor que pasó hace muchos años por aquí y era un gran siervo de Dios. Mi mamá le puso el nombre a un hermano, al hermano menor mío, por un pastor de la iglesia que fue un gran siervo, en estos días murió en Miami, que lo querían mucho, mucho, como familia, y ella le puso a mi hermano Eugenio, a ver si salía como ese gran siervo de Dios, con un corazón como ese siervo de Dios. Ahora, él le cambió el nombre para que sirviera al rey, pero no a Dios, que era su nombre original. Bueno, quiero decir, mi hermano, que eso es lo que quiere el enemigo. Cambiar la humanidad, pero no para bien, para que le sirvan a él. Y eso nos causa dolor. Cuando vemos que la humanidad va cambiando, pero va perdiendo valores morales, va perdiendo valores espirituales, y eso nos causa tristeza, porque no es para bien. El enemigo quiere que la humanidad le sirva a quién, a él. Porque si los cambios fueran para servir a Dios, qué bueno, amén, amén. Pero vemos que la humanidad va decayendo espiritual y moralmente. La Biblia dice que iríamos de mal en peor. Y esto lo vemos aquí. Pero ¿qué pasó con Daniel? Él dijo, yo quiero correr el riesgo. Yo tengo un propósito en mi corazón. Y yo voy a hablar con este hombre y voy a correr un riesgo. Voy a correr un riesgo. Y entonces, él podía, por la ley, cuando se trataba de vida, él podía ceder a aquel cambio. Yo quisiera buscar en Mateo 12, 3 al 5. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la casa de Dios y comió pues de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Bueno, ellos podían, por la ley. Hay otro pasaje que también lo trata, de cuando era cuestión de vida, ellos podían ceder y no eran condenados. Pero aún así, Daniel propuso en su corazón tomar el riesgo. Yo tengo un propósito y voy a confiar en mi Dios y voy a dar el otro paso. Y así lo hizo. Y le dijo al hombre que los atendía, prueba. Oiga, 10 días. No es mucho tiempo. Bueno, ¿cuántos han hecho alguna dieta aquí? O para bien o para mal. En 10 días la diferencia muchas veces es mínima o poco, porque aún el cuerpo tiene un equilibrio que lleva un poquito de tiempo romper ese equilibrio. Ya después que se rompe el equilibrio, es un poco más fácil o el subir o el bajar.
Pero era poco el tiempo que él le dio, 10 días. Y haz una prueba. Y aquel hombre, Dios tocó su corazón. Porque ¿qué estaba poniendo él en riesgo? ¿Qué estaba poniendo aquel hombre que tenía un buen trabajo? Porque estaba trabajando para el reino. Y él estaba poniendo en riesgo su trabajo. Pero ¿qué más tenía que poner en riesgo? Su vida. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a poner el trabajo en riesgo por una proposición que nos haga? Y aún más poner la vida en riesgo por una proposición que haga alguien. Yo diría, bueno, viejo, todo está muy bien, pero mi trabajo es mi trabajo. Y la cabeza mía es mi cabeza. Pero aquel hombre, Dios tocó su corazón y él asintió. Él dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y al cabo de esos 10 días, ¿qué pasó? Yo pienso que no fue la comida. La comida puede haber influido, pero el gozo de aquellos y la satisfacción de que ellos estaban haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran, su rostro estaría alegre, estaría satisfecho. Muchas veces alguien que nos conoce bien, usted está preocupado, usted está con una tensión y le dice, ¿qué te pasa? Y tú dices, no me pasa nada. Dime qué te pasa si en tu cara me lo estás diciendo. Y entonces nos sorprendemos cómo alguien ha descubierto algo que no pensábamos que nadie estaba, sobre todo las esposas, los hijos, de mirarnos, ya lo saben, y nosotros ahí igual. ¿Qué te pasa? Bueno, este rostro estaba mejor que los otros que estaban comiendo la comida que había puesto el rey. Había otra cosa que ellos le pidieron: déjanos no contaminarnos con la comida del rey. No es que aquella comida tuviera ningún veneno ni algo negativo, sino aquella comida no estaba sacrificada como ellos tenían en la ley. Ellos, para comer la carne, tenía que ser el animal degollado, y de hecho es el mejor método de sacrificio para la carne, porque tiene todas las características que desangra el animal. La carne es la mejor. El sacrificio al estilo israelita es la mejor forma de sacrificio en lo que es la carne. Y ellos tenían esto en su costumbre, en su fe, y esa carne que le daban era sacrificada a los ídolos, y por lo tanto ellos estaban haciendo partícipes de esa idolatría y de esa adoración, y ellos no querían fallarle a su Dios. Y así con el vino, de la misma manera. Por lo tanto, no era que peligraba su vida física comiendo aquella comida, pero sí iba en contra de su vida espiritual y de su fe. Y por lo tanto, el hombre le dijo: sí, vamos a los 10 días. Cuando llegaron los 10 días, ellos parecían mucho mejor. Y así digo, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Bueno, nosotros sabemos que esa comida hoy es más saludable que tal vez que la dieta que le estaban poniendo
el rey de carne y de cosas. Hoy sabemos nosotros que aquello era mejor. Qué bueno, mis hermanos, que el Señor ha hecho todas las cosas. Y si nosotros nos llevamos por lo que dice la Biblia, vamos a tener una vida más saludable, física y espiritualmente. Hay muchas veces que las personas nos dicen: ¿qué te prohíben ahí en la iglesia? ¿Están preocupados de qué? De lo que te van a prohibir. Eso es algo que les preocupa. Yo a los que comienzan en la iglesia buscaba esto. ¿Qué era lo que te temías en venir aquí a este lugar? Usted sabe que los inconversos temen venir a la iglesia. Muchas veces tienen temor. ¿Pero temor a qué? ¿Por qué temes ir a la iglesia? Tú vas al banco, tú vas al cine, tú vas a una fiesta, tú vas a lugares más peligrosos que la iglesia. ¿Pero por qué temes el ir a la iglesia? Y le daba una hojita para que ellos me pusieran el temor de venir aquí, de venir al templo. Y me ponían algunas cosas que me ayudaron mucho para tratar con ellos después. Que me manden a hacer algo que yo no sé. Que me manden a rezar, me decían. Yo les decía, cuando los veía ellos, yo no los voy a mandar a rezar, yo no los voy a mandar a orar. A orar van a orar los cristianos. Ustedes van a aprender a orar. ¿Qué más te preocupa? No, a mí me preocupaba que tenía que dejar esto o aquello o aquello. Y yo sé que ahí no se puede hacer esto, y no se puede hacer aquello, y no se puede hacer aquello. Y por lo tanto, el dinero. bueno, cosas así, temen, por eso temen de ir ahí. Bueno, pues ya entonces nosotros sabemos cómo tenemos que tratar a estas personas que no tienen a Cristo y que los vamos a invitar a la iglesia. Teniendo la lista de temores, ya entonces nosotros los podemos ayudar. Es diferente. Ahora, Dios puso en este hombre el deseo de ayudar a estas personas, a estos tres, a estos hombres, estos cuatro. Hermanos, y Dios ayuda cuando nosotros tenemos un propósito en nuestros corazones, no para nosotros, porque hay veces que nosotros pedimos como no nos conviene. Por ejemplo, si un niño a usted le pide una caja de fósforo, ¿usted se la da? Aunque él quiera jugar con eso. Dice, no. Puedes quemarte, puedes quemar la casa. Y él tiene que saber que con fuego no se juega. Ahora, cuando ellos nos piden algo, un hijo te pide algo que es para bien, que tú sabes que le puede ayudar, tú dices, vamos a concedérselo. Y así es nuestro Padre. Él sabe, cuando nosotros hacemos una petición, Él sabe si nos la puede conceder o no. Y cuando nosotros tenemos una petición para Dios, y es para nuestro bien, y es para crecimiento espiritual, y es para bien de nuestros hermanos, el Señor nos lo concede. Y Él le concedió a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, en esto está Dios, y yo voy a correr un riesgo. En estos días veíamos algo en el televisor, como en algunos lugares, primero estaban matando a los cristianos a pedrada, igual que a Esteban, lo sacan de los templos y los apedreaban, y otros los están sacando y los están quemando. Oiga, mi hermano, yo miraba aquello y yo decía, Señor, ¿estaremos dispuestos nosotros a que nos saquen de aquí y nos lleven y nos den candela y no neguemos nuestra fe? Y estoy orando por eso, hermano, que el Señor le dé valor, que le dé valor y que le dé firmeza
para ellos ser fieles a Dios. Nosotros estamos hablando, sabemos en la Biblia, eso fue lo que hizo Nerón con los cristianos. Los quemaban vivos, los echaban en los círculos, los imperios romanos, para que los fueran despedazados por los leones. Y eso hoy lo están haciendo con cristianos, como usted y como yo. Y ellos están dando sus vidas por el Señor. Esa gente tiene un propósito con su fe y con su Dios. Y ellos saben, y están ya decididos a cuando terminen aquí, que el Señor los reciba. Hay que estar seguro para eso. Hay que estar seguro para eso. Ahora, los resultados de eso. Después vemos la vida de Daniel. Cuando vino el edicto del rey, que todo el que no adorara al rey iba a ser echado en el foso de los leones, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su casa y siguió orando. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Ahora, ¿quién estaba en riesgo? Daniel estaba en riesgo. La vida de Daniel estaba en riesgo. Y aún el rey ya traía una trayectoria con él, lo quería. Pero ¿dónde lo echaron? Al foso de los leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Cerró la boca de los leones. Hermano, ¿no ha cerrado Dios la boca de algunos leones que han venido a tu vida y a la mía? El Señor la ha cerrado y nos ha librado. Y cuando nosotros hemos pasado, le hemos dado gracias a Dios. Porque nos hemos dado cuenta que no hemos sido nosotros ni ha sido nadie, ha sido Dios el que ha estado con nosotros. Y Dios estuvo dispuesto. Aquel que estuvo dispuesto a echar un paso adelante con Dios, después estuvo dispuesto a que lo echaran en el foso de los leones. Porque él servía a su Dios, adoraba a su Dios. Le cambiaron el nombre, pero él no cambió. Él siguió siendo un hijo de Dios y comportándose como un hijo de Dios. Mire, la vida puede venir, los cambios pueden venir, pero el propósito del Señor, del propósito de nosotros para el Señor, nos debe cambiar. Empezamos un día y debe ir creciendo, como decía Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, el resultado de esto está ahí en ese pasaje. ¿Qué hizo Dios con esto? Dice que le dio sabiduría, inteligencia, como ninguno de los otros. Quiero decirle, mis hermanos, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Quiero decirle que a mí me admiró en un lugar que estuvimos, en una escuela, vinieron y ya eran juveniles, había un grupo juvenil en la secundaria
que eran cristianos, habían venido desde la niñez con otro pastor, pero ya eran juveniles y algunos jóvenes, y ya estaban en la secundaria. Hicieron como un trabajo para ver los mejores expedientes y los medios y los más con más deficiencia. Y todos los niños, aún de hogares no cristianos, que habían venido, que habían estado en la iglesia desde niños a secundaria y aún en los jovencitos, casi todos eran los mejores expedientes. Casi todos eran los mejores expedientes. Y los más malos, ¿ustedes saben cuáles eran? Los que habían tenido una familia traumática, los que tenían familias divididas. Todos estos eran los de más deficiencia en la escuela. Entonces ahí vemos, ¿qué vemos ahí? La bendición de Dios. Padres cristianos, tus hijos tienen una bendición muy grande de Dios. Si tú los enseñas en las cosas de Dios y los llevas por los caminos del Señor, estás dándole lo mejor. Lo mejor. Leí en una revista Estudio que un trago de alcohol antes de una concepción podía afectarle al 45 y veces más por ciento del coeficiente de inteligencia de un niño. Y no era un dato científico. Yo dije, Señor, gracias, porque nosotros, nuestros hijos, no van a tener esos problemas. Y por eso, muchas veces, la gente dice, un traguito no hace nada. Bueno, esa revista decía que un traguito, antes de una concepción, puede ser que no, podía traer un déficit en el coeficiente de inteligencia del hijo al nacer. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que para este año nosotros tengamos un propósito de corazón para el Señor. Van a venir las luchas, el enemigo va a tratar de hacer cambios en tu vida, en tu trabajo, en algo que va a afectarnos. Pero ¿quién está con nosotros? Y Él te va a poner en gracia ante los ojos de aquella persona que te puede ayudar, dice la Biblia, un hombre del pueblo será tu socorro. Que el Señor les bendiga en esta noche.